En este video voy a explicar el último tema práctico que vamos a ver, que es el pH. Antes de empezar con la clase, me gustaría contarles que el tema de pH es mucho más complicado de cómo nosotros lo vemos. Esto simplemente es una aproximación de lo que realmente ocurre. Lo que pasa es que para ver el tema como realmente es, necesitamos conceptos que todavía no tenemos. La naturaleza de los ácidos y de los hidróxidos es distinta, no todos se comportan igual, por lo tanto el cálculo de pH no es igual para todos, pero nosotros hacemos una simplificación debido a que es necesario hacerlo así, porque si no tendríamos que ver muchos más temas de los que vemos. Por eso nosotros solamente vemos una aproximación sencilla tratando a los ácidos y las bases como si fueran iguales todas. Y eso no es así realmente. Esto solamente sirve para determinados ácidos y bases. Pero nosotros, con los fines de dar un inicio al concepto de pH, nos sirve muy bien. Dicho esto, entonces podemos empezar con el tema. Al pH se lo puede tratar desde el punto de vista conceptual o desde la fórmula matemática. Ustedes tienen tendencia a recordar la fórmula matemática sin entender bien el concepto. El pH es un parámetro que mide la cantidad de hidrógeno que hay en una solución. Y resulta que podemos mirarlo desde dos lados, desde una solución preparada en un vaso de precipitado, por ejemplo, o, más importante para nosotros, es desde el punto de vista desde el suelo. La cantidad de hidrógeno que tenga el suelo va a hacer que algunos nutrientes estén más o menos disponibles para las plantas. Es por eso que es un tema importante para entender. Acá puse una imagen de la escala de pH. La escala de pH va de 0 a 14, como ven acá. Pero esos son números arbitrarios, porque si nosotros tenemos concentraciones muy altas, ya sea muy altas básicas o ácidas, el número puede dar negativo o puede dar, no sé, 14,5, 15, ¿sí? Pero tratamos de manejarnos dentro de concentraciones que den pH entre 0 y 14. Bueno, en esta escala tenemos a pH 7, se dice que estamos frente a una solución neutra, menos de 7 una solución ácida y más de 7 una solución alcalina o básica. ¿Cómo se calcula el pH? Bueno, acá tenemos la fórmula. Es menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. ¿Qué pasa? Para saber esto, la concentración de hidrógeno, es necesario saber la normalidad de esa solución, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la normalidad eran los equivalentes de soluto que había en un litro de solución. Y los equivalentes en un ácido eran los hidrógenos. Por eso es necesario calcular la normalidad. Pero ¿qué pasa? Los equivalentes son los hidrógenos en un ácido. ¿Qué pasa cuando tenemos un hidróxido? El hidróxido no tiene hidrógenos, tiene oxidrilos, ¿sí? El grupito OH. Entonces definimos un análogo del pH que es el pOH, que si ven es la misma fórmula, pero la diferencia es que la concentración va a ser de oxidrilos, ¿sí? Entonces, si tenemos un ácido, podemos calcular directamente el pH calculando previamente la concentración de hidrógenos, o si tenemos una base o un hidróxido, calculamos el pOH y después posteriormente el pH. ¿Cómo calculamos entonces el pH a partir del pOH? Lo que se hace es decir, bueno, el pH más el pOH es igual a 14. Entonces lo que se hace es calcular el pOH y despejar de esta fórmula el pH, que sería 14 menos el pOH, es igual a el pH. Es un poco confuso, pero ustedes si ven la fórmula después se van a dar cuenta. ¿Por qué pasa esto? Porque es necesario que ustedes entiendan que los hidrógenos provienen de un ácido y si yo tengo un hidróxido no tengo hidrógenos, tengo oxidrilos. Entonces la forma en la que voy a calcular el pH va a ser una forma indirecta.
Acá tenemos una imagen que representa las concentraciones de hidrógeno y de oxidrilo en una escala de pH. Bueno, cuando estamos a pH 7, acá está el número, la concentración de oxidrilos y de protones es igual, ¿sí? Protones se le dice a los hidrógenos. Es igual. Entonces estamos frente a un pH neutro. ¿Qué pasa? Miremos hacia la derecha del 7, que sería a pHs básicos. ¿Qué pasa a pHs básicos? ¿Qué tenemos? Soluciones de hidróxidos. ¿Y qué es lo que tiene el hidróxido? Oxidrilos. Entonces, ustedes así lo pueden razonar. Vamos a ver que a medida que nos vamos acercando a 14, la concentración de hidrógenos baja, ¿sí? Menos 8, menos 9, menos 10 hasta menos 14, y la concentración de oxidrilos sube hasta 1. Bien. Eso es a pHs básicos. Cuando bajamos, ¿sí? Tenemos que la concentración de hidrógenos o de protones sube y la de oxidrilos baja. ¿Por qué? Piensen en un ácido. El ácido tiene hidrógeno. Entonces, mientras más concentrado es el ácido, más protones tengo, ¿sí? Y menos oxidrilos tengo. Esto tiene que ver porque las soluciones están en agua, ¿sí? Por eso oxidrilos siempre va a haber un poquito que provienen del agua, pero en relación a los protones que vienen del ácido va a ser mucho menor. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces piensen, siempre tenemos a la izquierda mayor concentración de hidrógeno y a la derecha mayor concentración de oxidrilos, ¿sí? Y esto lo relacionamos con la escala de pOH y pH. Ustedes tienen que recordar para esto que la función P es un logaritmo. Entonces, mientras más grande el número, más chico se hace el logaritmo, ¿sí? Es una escala logarítmica. Bueno, entonces tenemos que los pOH, ¿cómo van cambiando con la escala? Los ácidos tienen pOH alto, ¿sí? 13, 14, de 7 para la izquierda. Y los básicos van bajando, ¿sí? Sin embargo, el pH, miren, va subiendo para los básicos, bajando para los ácidos, ¿sí? Esto es difícil de entender porque es una escala logarítmica y a veces a ustedes se les complica. Pero simplemente lo que tendrían que hacer es, yo voy acá, a esta escala, calculo la concentración, ¿sí?, de oxidrilos en pOH, ¿no? Calculo la concentración de estos números y van a ver que se les va acercando a 0. Cuando ustedes hacen menos logaritmo de 1 les va a dar 0, ¿sí? Entonces a cada escala le corresponde un número, ¿sí? En la escala de pOH. Sin embargo, vamos a pH y yo tengo que agarrar las concentraciones de hidrógeno, ¿sí? Y ahí hacen las cuentas y van a ver que les da esta escala, ¿sí? Es simplemente poner en el menos logaritmo los números que aparecen acá arriba, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer así nosotros. Yo simplemente les pongo esta imagen para que vean que el pH de los básicos sube, sin embargo el pOH baja, ¿sí? Es al contrario. Y acá tenemos de nuevamente la relación de que si yo sumo el pH más el pOH me tiene que dar 14. Y acá lo vemos en esta escala. 14 más 0, 14, 13 más 1, 14, 12 más 2, 14. Si yo sumo los dos, siempre me va a dar 14, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un hidróxido, calculo el pOH y se lo resto a 14 y voy a obtener el pH. Es una forma indirecta de calcular el pH en un hidróxido. Vamos al ejemplo, que con ejemplos se entiende mucho mejor los conceptos. Calcular el pH de una solución de ácido clorhídrico 2% más en volumen. Bien, primero, ácido clorhídrico. Es un ácido que tiene hidrógenos, por lo tanto yo voy a poder calcular directamente el pH, ¿sí? Obviamente que tengo que hacer las cuentas pertinentes. 2% masa en volumen. Tienen que recordar que era porcentaje masa en volumen. Y luego lo puse acá abajo. Que tengo 2 gramos del ácido clorhídrico, en este caso, o sea, es mi soluto, en 100 mililitros de solución. Yo lo paso a 1000 mililitros de solución, porque yo, recuerden, lo que hay que hacer es calcular la normalidad. La normalidad era equivalentes por litro. Entonces, lo paso a 1000 mililitros.
¿sí? Tengo 20 gramos. Bueno, a mí los gramos no me sirven, por eso lo tengo que pasar a moles. Estos 20 gramos los paso a moles. ¿Cómo los paso? Bueno, calculo cuánto pesa un mol de ácido clorhídrico, que pesa 36. 36 gramos un mol, 20 gramos, 0,556 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Y esto qué es? Moles en un litro. Esto es molaridad. Por eso acá yo les puse que esta solución es 0,556 molar. Bueno, pero ahora yo tengo que calcular la normalidad. Si ustedes recuerdan, una forma fácil de calcular la normalidad era mirar la cantidad de equivalentes que tenía. Acá tengo un equivalente en un mol. Entonces, si estos moles los paso a equivalentes, me va a dar el mismo número, ¿sí? Por lo tanto, lo que habíamos concluido la última vez que trabajamos con esto era que cuando el soluto tenía un equivalente por mol, la molaridad y la normalidad eran iguales. Si hacen las cuentas calculando correctamente el equivalente gramo, este número va a variar un poquito, pero en unas centésimas nada más varía. Para nuestros cálculos aproximados sirve. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Aplico la fórmula simplemente. pH es menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Ya calculé la concentración de hidrógenos que era 0,556. Así que lo meto en la fórmula y calculo, ¿sí? O sea, lo ponen en la calculadora y me da 0,255. Bien, ¿qué quiere decir? Que el pH de esta solución es 0,255. Es un pH muy bajo, es muy ácido, porque la concentración es relativamente alta, ¿sí? Vamos al ejemplo 2. Dice, calcular el pH de una solución de hidróxido de calcio 1,5% más en volumen. Nuevamente decimos que, 100 mililitros tiene 1,5 gramos del soluto. Entonces en 1000, 15. Recuerden que los gramos a mí no me sirven, yo lo tengo que pasar a moles. Por eso, previamente calculo cuánto pesa un mol de mi soluto, que pesa 74. Entonces digo, 74 gramos es un mol, 15 gramos es X moles, que me da 0,20. Entonces, ¿qué vuelvo a tener? 0,20 moles en un litro de solución, y eso es molaridad, ¿sí? 0,20 molar. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que mirar mi soluto. ¿Quién es el soluto? Hidróxido de calcio, que tiene 2 oxidrilos, este 2 es un subíndice, 2 oxidrilos cada mol de hidróxido, ¿sí? Entonces la normalidad va a ser el doble, ¿sí? Porque en un mol yo tengo 2 oxidrilos, entonces a 0,20 moles voy a obtener 0,40 normal, ¿sí? 0,40 moles de equivalentes, que serían los oxidrilos, perdón. Entonces, ¿ahora qué hago? Calculo el pOH. Recuerden que yo no puedo calcular directamente el pH porque esto tiene oxidrilos. Entonces, digo, menos logaritmo, la fórmula es la misma, menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, que es 0,40. Así que pongo el 0,40 y el número me da 0,398. El pOH. ¿Cómo calculo ahora el pH? Bueno, tengo que recordar esta fórmula. pH más pOH da 14. Así que calculo 14 menos lo que me dio de pOH y me da pH 13,6. Es importante en esto, por ejemplo, que ustedes tengan en cuenta que cuando yo tengo un hidróxido no puedo obtener un pH menor a 7, ¿sí? Ni siquiera puedo tener 7, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque cuando ustedes hacen los cálculos, si este número les da, por ejemplo, 5, ustedes ponen, la solución de hidróxido de calcio tiene un pH de 5. ¿No les suena raro? En la escala de pH, pH menores a 7 son pHs ácidos y nosotros acá tenemos un hidróxido. Entonces, a ustedes les tiene que hacer ruido los números, ¿sí? Cuando me da un número raro, algo hice mal, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes calculen el pH de un hidróxido, siempre tiene que ser mayor a 7. Y lo mismo para el pH de un ácido. No me puede dar el pH de un ácido
12, 10, ¿sí? No puede obtener números mayores a 7 en un pH ácido, ¿sí? Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Miren la solución que tienen y ya saben aproximadamente qué rango pueden obtener. Si yo tengo un ácido, mi rango va a ser menor a 7, ¿sí? Y si tengo un hidróxido, mi pH va a ser mayor a 7, ¿sí? También podemos calcular pHs de las sales, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden calcular los equivalentes gramos de una sal y después calcularle el pH. Pero eso es mucho más complicado porque requiere conocer la naturaleza de las sales. Así que por ahora nosotros solamente nos vamos a quedar con pHs de ácidos y de hidróxidos. Y con eso terminamos.